Octubre de 1943, Mühlhausen, Baviera. Los prisioneros británicos marchaban por la plaza del pueblo al amanecer. Detalle de trabajo número 47, rumbo a otro día de trabajo forzado en los campos. Pero ocurrió algo inesperado. Los niños comenzaron a seguirlos, primero 2, luego 5, luego una docena, manteniendo el paso junto a la columna de hombres exhaustos. Un niño de 8 años tiró de la manga de un guardia. «Bitte, Herr Feldwebel, ¿pueden los ingleses enseñarnos otra vez hoy?» El guardia de apenas 19 años apartó la mirada. Le habían ordenado detener eso semanas atrás, pero su propio hermanito estaba entre los niños. 10 minutos, murmuró durante el descanso del mediodía. Solo 10 minutos. El sargento de vuelo James Morrison, capturado después de que su Lancaster fuera derribado sobre Hamburgo, había sido profesor de matemáticas en Leeds antes de la guerra. Ahora, rodeado de niños enemigos en un granero alemán, dibujaba problemas de geometría en la tierra con un palo mientras ellos observaban con la misma intensidad que antes reservaban para sus padres, ahora en el frente oriental. Esos niños no veían a un enemigo. Veían al primer maestro que habían tenido en 2 años. Para continuar escuchando historias increíbles y desconocidas que revelan cómo la humanidad sobrevivió incluso en los momentos más oscuros de la guerra, suscríbete y deja un comentario diciendo desde dónde nos ves. Estas son las historias que no pusieron en los libros de historia. La crisis de maestros en la Alemania rural en 1943. Para 1943, la Alemania rural estaba perdiendo maestros. Todos los hombres aptos entre 18 y 45 años habían sido reclutados. Los pocos maestros ancianos que quedaban no podían llegar a aldeas aisladas. Algunas comunidades no habían visto un maestro en 18 meses. Los niños que habían empezado la escuela en 1939 apenas podían leer para 1943. Los prisioneros británicos llegaron a las aldeas alemanas para trabajos agrícolas, cosechar, arar, reparar graneros. Eran oficiales y suboficiales, teóricamente prohibidos de realizar trabajos duros según la Convención de Ginebra, pero los alemanes ignoraron esto para aprovechar su ayuda agrícola. Lo que los alemanes no esperaban era quiénes habían sido estos hombres antes de la guerra. Entre los prisioneros había profesores universitarios, maestros escolares, ingenieros, oficinistas que enseñaban en la escuela dominical. Hombres con educación que los niños del pueblo necesitaban desesperadamente. Todo comenzó en Holthof, una aldea de 400 almas en Sajonia. El oficial de vuelo William Clark, graduado de Cambridge, notó que los niños lo observaban trabajar, fascinados por su extraño idioma. Durante una pausa para beber agua, escribió letras en inglés en la pared de un granero. Los niños las copiaron. Una niña, de quizá 10 años, señaló las letras y luego a sí misma, preguntando. Clark entendió. Escribió su nombre, Ana. Ella jadeó, encantada. En cuestión de minutos, 12 niños lo rodeaban, todos queriendo ver sus nombres en letras inglesas. El guardia alemán, un abuelo él mismo, observaba desde la distancia. Sus propios nietos estaban entre el grupo. Había sido maestro antes de la Primera Guerra Mundial. Demasiado viejo para el frente, pero lo suficientemente joven para custodiar prisioneros. Vio en la paciencia de Clark algo que le recordó a sí mismo décadas atrás. 10 minutos. Se convirtió en su permiso diario. El aula en el granero del sargento de vuelo Morrison. Las noticias corrieron por los destacamentos de trabajo a una velocidad sorprendente. Los niños de las aldeas estaban desesperados por aprender, y los prisioneros británicos estaban enseñándoles. No propaganda nazi, no ejercicios militares. Educación real. Matemáticas, lectura, incluso frases en inglés. Los guardias enfrentaban una situación imposible. Las órdenes de Berlín eran claras. Ninguna confraternización entre prisioneros y civiles, especialmente niños. Pero esos guardias vivían en esas aldeas. Sus propios hijos estaban entre los alumnos. Sus esposas les rogaban que miraran hacia otro lado. El sargento mayor Thomas Hartley, capturado en Dunkerque, había enseñado en una escuela de gramática en Birmingham. Asignado a trabajar en una granja cerca de Waldheim, notó que los 3 hijos del granjero no podían hacer aritmética básica. Su madre, la señora Müller,
estaba desesperada. Su esposo había muerto en Stalingrado. El futuro de sus hijos desaparecía cada día sin escuela. Se acercó a Hartley una tarde, hablando un inglés torpe aprendido de un diccionario. «Por favor, usted enseñar. Mis niños, ellos deben aprender. Después de guerra necesitan, ¿cómo se dice? Oportunidad». Hartley miró al guardia, el soldado Klaus Fischer, él mismo casi analfabeto, reclutado del mismo pueblo. Fischer le dio la espalda, estudiando el horizonte con intensidad. Permiso concedido mediante ceguera deliberada. Las lecciones comenzaron en el granero después del trabajo diario. Hartley utilizaba carbón sobre tablas de madera, enseñando multiplicación a niños que ya habían olvidado cómo sumar. En semanas resolvían problemas que sus propios padres no entendían. Un niño, Friedrich, de 12 años, tenía un genio natural para las matemáticas. Hartley lo reconoció de inmediato. Ese tipo de habilidad natural que necesitaba ser cultivada. En otro mundo, ese niño enemigo podría haber sido su alumno estrella. Los prisioneros maestros enfrentaban desafíos únicos. No había libros, ni papel, ni autoridad legítima. Todo debía enseñarse de memoria e improvisarse con los materiales disponibles. Pero esas limitaciones dieron lugar a una creatividad extraordinaria. El teniente de vuelo Robert Davis, un maestro galés de ciencias, usó el equipo del granero para demostrar principios de física. Las poleas se convirtieron en lecciones de ventaja mecánica. Las bombas de agua explicaban la presión. La cosecha misma se transformó en una clase de biología, semillas, crecimiento, estaciones, ciclos de vida. A los niños se les había enseñado que los británicos eran bárbaros incultos, inferiores al intelecto alemán. Pero ahí estaba Davis, explicando complejos principios científicos con paciencia y entusiasmo. Una niña escribió más tarde: «Nos hizo entender cosas que nuestros maestros alemanes nunca pudieron». A él le importaba que aprendiéramos, el idioma se convirtió en la materia más peligrosa. Enseñar inglés a niños alemanes podía considerarse traición, como si se los estuviera preparando para una ocupación enemiga. Pero los niños lo rogaban, sintiendo de algún modo que conocer ese idioma prohibido podría importar algún día. El oficial piloto Michael Thompson, de Oxford, había enseñado latín y griego antes de unirse a la RAF. Comenzó con frases simples en inglés, escondidas dentro del vocabulario agrícola. «This is wheat», esto es trigo, se convirtió en una lección de gramática. «The cow gives milk», la vaca da leche, enseñaba estructura de oraciones. Los niños lo absorbían con entusiasmo, susurrando palabras en inglés entre ellos como contraseñas secretas. Los guardias desarrollaron una sordera selectiva. Cuando los oficiales de inspección visitaban, los niños escondían rápidamente sus improvisados cuadernos, valiosos papeles robados de la burocracia nazi, cubiertos con palabras en inglés y ejercicios de matemáticas británicos. En enero de 1944, un equipo de inspección de las SS llegó inesperadamente a Mühlhausen. Encontraron a Greta Hoffmann, una niña de 11 años, resolviendo álgebra enseñada por un prisionero británico. Su cuaderno mostraba claramente semanas de lecciones con problemas que ningún maestro alemán había asignado. El oficial de las SS, Hauptsturmführer Werner Krauss, sostuvo el cuaderno como si fuera prueba de un crimen capital. «¿Quién te enseñó esto?», preguntó. Greta, aterrada, señaló a Morrison. Pero entonces hizo algo inesperado. «Él enseña mejor que nadie», dijo con valentía. «Quiero ser ingeniera después de la guerra. ¿Cómo puedo ser ingeniera si nadie me enseña matemáticas?». El guardia local, el Feldwebel Otto Richter, trató de minimizar la situación. «Los prisioneros solo pasan el tiempo», insistió. «Mantienen a los niños ocupados para que no causen problemas mientras trabajamos». Krauss no quedó convencido. Morrison y otros 2 prisioneros fueron retirados inmediatamente y enviados a campos de castigo. Pero ocurrió algo extraño. En menos de una semana, los niños dejaron de ir a los campos, dejaron de ayudar en la cosecha. Algunos enfermaron. «Psicosomático», dijo en voz baja el médico del pueblo. Echaban de menos a sus maestros. La productividad del pueblo cayó un 30%. El alcalde, un pragmático miembro del partido nazi, hizo un cálculo. Escribió al mando regional: «La interacción de los prisioneros con los niños mejora la moral y la producción agrícola».
Solicito permiso para permitir actividades educativas limitadas bajo estricta supervisión. La respuesta fue sorprendentemente matizada. Enseñar matemáticas y ciencias estaba permitido. Alemania necesitaba ingenieros y científicos, pero enseñar inglés estaba prohibido. Enseñar historia o política significaba la muerte. Los niños desarrollaron su propia forma de resistencia. Cuando Morrison fue llevado, crearon una red para continuar aprendiendo. Los mayores que habían aprendido de él enseñaban a los más pequeños. Se reunían en graneros o en los bosques. Hans Weber, de 12 años, había aprendido suficiente inglés con Thompson para leer oraciones simples. Enseñó a otros 5 niños en secreto, usando un diccionario de inglés escondido que su abuelo había conservado desde los años de Weimar. Practicaban traduciendo los nombres de las herramientas agrícolas, creando su propio vocabulario anglo-germano del campo. Cuando llegaban nuevos prisioneros, los niños los ponían a prueba, buscando maestros. Escribían problemas matemáticos en las paredes de los graneros y los dejaban donde los prisioneros pudieran verlos. Si un prisionero los resolvía correctamente y mostraba aptitud para enseñar, los niños organizaban formas de aprender de él. Una niña, Ingrid Bauer, mantuvo un diario secreto en inglés, enseñado por varios prisioneros durante 2 años. Escribió: «Hoy el señor Collins nos habló sobre Shakespeare, recordaba discursos completos. No entendemos todas las palabras, pero entendemos los sentimientos. Romeo y Julieta son como Klaus y Ana de nuestro pueblo, prohibidos de amarse porque sus familias pelean». Los guardias enfrentaban una presión creciente. Algunos fueron amenazados con ser enviados al frente oriental si permitían que las enseñanzas continuaran. A otros se les ofrecieron recompensas por denunciarlas. Pero la mayoría se había vuelto cómplice, viendo cómo sus propios hijos florecían bajo la enseñanza del enemigo. El soldado raso Fisher, el guardia analfabeto, pidió en secreto a Hartley que le enseñara a leer. Cada noche, tras asegurarse de que no hubiera oficiales cerca, se sentaba con Hartley durante 10 minutos, pronunciando lentamente las palabras. Para el invierno de 1944, ya podía leer textos sencillos en alemán. El prisionero británico le había dado algo que su propio país nunca le ofreció: alfabetización. Febrero de 1945. La guerra claramente estaba llegando a su fin. Se escuchaba la artillería estadounidense a lo lejos. El pueblo de Waldheim enfrentaba una decisión terrible. Las fuerzas soviéticas se acercaban desde el este. Los prisioneros podrían ser su única protección, testigos que podrían prevenir atrocidades. Pero llegaron nuevas órdenes. Todos los prisioneros debían ser marchados hacia el oeste inmediatamente, lejos de los aliados que avanzaban, sin excepciones. Frau Müller reunió a las mujeres del pueblo. Ellos enseñaron a nuestros hijos cuando no teníamos a nadie más. Ahora serán obligados a marchar hacia la muerte o fusilados cuando el Reich colapse. Tenemos una elección, dijeron las mujeres. Esa noche se acercaron a los guardias. Sus propios esposos, hermanos, hijos. «Déjenlos escapar», suplicaron. «Háganselos ciegos, por lo que hicieron por nuestros hijos». El Feldwebel Richter enfrentó la decisión más dura de su vida. Esos prisioneros habían enseñado matemáticas a su hija, inglés a su hijo, les habían dado un futuro más allá del Reich moribundo. Pero dejarlos escapar significaba traición y ejecución si lo descubrían. Tomó su decisión. Esa noche se emborrachó deliberadamente, de forma notoria. Los demás guardias, comprendiendo el mensaje, hicieron lo mismo. Las puertas del granero quedaron accidentalmente sin cerrar. Mapas fueron dejados descuidadamente donde los prisioneros pudieran encontrarlos. Hartley despertó a los prisioneros británicos a las 2 de la madrugada. «Los guardias están borrachos. Las puertas están abiertas. Hay mapas». Algunos prisioneros no lo creyeron, pensando que era una trampa. Pero Thompson miró afuera. Los guardias estaban realmente inconscientes, o fingiendo estarlo. Incluso los perros habían sido alimentados misteriosamente con suficiente comida para dormir profundamente. 15 prisioneros británicos escaparon esa noche. Dejaron algo atrás. Cartas para los niños, escritas en alemán aprendido durante el cautiverio. La carta de Morrison a sus estudiantes de geometría decía: «Sigan aprendiendo. Las matemáticas no tienen nacionalidad. Después de la guerra, busquen buenos maestros. Recuerden, la educación es lo único que no se puede quitar».
Thompson dejó un diccionario de inglés con una nota para Hans y su grupo. No son enemigos, son estudiantes. Nunca dejen de aprender, Hartley escribió a Friedrich, el genio matemático. Tienes un don. No dejes que la guerra o la política lo desperdicien. El mundo necesitará constructores, no destructores. Construye algo mejor de lo que nosotros hicimos. Los prisioneros escapados llegaron a las líneas estadounidenses 3 días después. Informaron sobre la ayuda del pueblo, lo que aseguró que Waldheim fuera protegido cuando los estadounidenses llegaron. Pero la historia no terminó allí. Los niños siguieron aprendiendo, usando las notas ocultas y las lecciones que los prisioneros dejaron. Formaron grupos de estudios secretos que continuaron incluso mientras el Reich colapsaba a su alrededor. Cuando las fuerzas estadounidenses finalmente entraron en Waldheim en abril de 1945, encontraron algo extraordinario. Niños que hablaban inglés, que podían hacer matemáticas avanzadas, que citaban a Shakespeare. El oficial de educación estadounidense, el mayor James Bryant, no podía entenderlo. Ingrid Bauer, ahora de 14 años, explicó cuidadosamente en inglés. Los prisioneros británicos nos enseñaron. Ellos eran enemigos, pero se convirtieron en maestros. Nosotros éramos enemigos, pero nos convertimos en estudiantes. Aprender nos hizo humanos cuando todo lo demás nos hacía monstruos. Después de la rendición de Alemania, los investigadores encontraron evidencia del fenómeno de los prisioneros maestros en decenas de pueblos. La inteligencia británica estimó que más de 300 prisioneros de guerra habían enseñado a niños alemanes durante labores agrícolas. Miles de pequeños recibieron educación de los enemigos de su nación. Los guardias alemanes enfrentaron juicios. Algunos fueron procesados por permitir la fraternización, pero los testimonios de los prisioneros británicos salvaron a muchos. Hartley escribió a las autoridades de ocupación: el soldado Fisher arriesgó su vida para permitirnos enseñar. Aprendió a leer con nosotros. Eligió la humanidad por encima de las órdenes. No lo castiguen por ser humano. Los padres de los niños también enfrentaron audiencias de desnazificación. Haber permitido que prisioneros enemigos educaran a sus hijos podía verse como colaboración o como resistencia, dependiendo de quién hiciera las preguntas. Frau-Müller declaró ante el tribunal: mi marido murió por el Reich, pero mis hijos vivieron gracias a los prisioneros británicos. Les enseñaron a pensar, no solo a obedecer. Por eso les ayudé a escapar. En 1946 comenzó una correspondencia extraordinaria. Los prisioneros fugados escribieron a las aldeas preguntando por los niños. Las respuestas llegaron en inglés. Los estudiantes habían seguido aprendiendo. Friedrich, el genio matemático, escribió a Hartley: estoy estudiando ingeniería en una escuela técnica. Los americanos ayudan a reconstruir. Recuerdo sus lecciones cada día. Usted dijo, construye algo mejor. Lo haré. Hans Weber escribió a Thompson: seguimos reuniéndonos para leer en inglés. Ahora tenemos libros reales. Terminamos Oliver Twist. Ahora entendemos por qué usted decía que la educación derrota a la tiranía. En 1955, 10 años después del fin de la guerra, se organizó una reunión. Exprisioneros británicos regresaron a los pueblos alemanes donde habían estado cautivos. Morrison entró en Mauthausen para encontrar un cartel: bienvenido de nuevo, señor profesor Morrison. Sus antiguos alumnos, ahora jóvenes adultos, habían preparado una presentación de geometría, resolviendo problemas que él les enseñó en el polvo de un granero 12 años antes. Greta Hoffmann se había convertido en ingeniera, como le había prometido una vez a un oficial de las SS. Abrazó a Morrison entre lágrimas. «Usted me dio mi vida», dijo en perfecto inglés. Thompson encontró a Hans Weber enseñando inglés en un gimnasio de Múnich. Sus alumnos interpretaron escenas de Shakespeare, los mismos discursos que Thompson había recitado de memoria en rincones ocultos de los graneros. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Hartley volvió a ver al soldado Fisher. El antiguo guardia, ahora convertido en maestro escolar, había aprendido a leer y escribir gracias a los prisioneros. Enseñaba a sus alumnos sobre los británicos que arriesgaron castigos para educar a niños enemigos. «Les digo», explicó Fisher, «que el aprendizaje no tiene uniforme, la enseñanza no tiene nacionalidad. En tiempos oscuros, los enemigos se convirtieron en maestros y los maestros en esperanza.
Una investigación británica en 1960 concluyó que los maestros prisioneros habían tenido un impacto profundo en la reconstrucción alemana de posguerra. Los pueblos donde los prisioneros enseñaron mostraron mayores tasas de participación democrática, menor extremismo y una recuperación económica más fuerte. Los niños a los que enseñaron se convirtieron en ingenieros, docentes, traductores, constructores de la nueva Alemania. Un investigador anotó: estos prisioneros, mediante simples actos de enseñanza, tal vez hicieron más por la desnazificación de Alemania que cualquier programa oficial. Mostraron a los niños alemanes que sus enemigos eran humanos, cultos y compasivos. Esa lección duró más que cualquier propaganda. El último maestro prisionero, Michael Thompson, murió en 2003 a los 95 años. Su obituario en The Times apenas mencionó brevemente su servicio militar. Pero en un pequeño pueblo alemán, su muerte apareció en primera plana, el profesor inglés que nos devolvió el futuro. En su funeral en Waldheim, al que asistieron cientos de alemanes, Friedrich Weber, ahora un profesor de ingeniería jubilado, pronunció la elegía. Llegó como un enemigo. Se fue como nuestro maestro. Él y otros como él nos enseñaron cuando nuestro país había entregado nuestra educación a la guerra. Arriesgaron castigos por darnos conocimiento. Nos mostraron que la humanidad trasciende el conflicto. Cada niño alemán que aprendió de estos hombres valientes lleva su lección consigo. La educación sobrevive a la guerra. El conocimiento derrota al odio. Y, a veces, tus mayores maestros vienen con uniforme enemigo. Hoy, una pequeña placa se alza en la escuela de Mühlhausen, en memoria de los prisioneros de guerra británicos que enseñaron a nuestros niños en los días más oscuros. Eran cautivos que eligieron educar, enemigos que eligieron cuidar, hombres que eligieron la humanidad sobre el odio. Los niños de entonces son ahora abuelos, pero aún recuerdan las frases en inglés, los teoremas de geometría, los versos de Shakespeare, aprendidos de hombres exhaustos con uniformes enemigos que vieron en ellos algo más que hijos del Reich. Vieron estudiantes, porque, al final, eso es lo que hacen los verdaderos maestros. Enseñan, no por nacionalidad, política o guerra, sino porque hay niños que necesitan aprender. Y el aprendizaje, como escribió Morrison en aquel granero polvoriento, no tiene nacionalidad. Algunas victorias no se ganan en campos de batalla, se ganan en graneros, con palos trazando líneas en la tierra, enseñando a los hijos del enemigo que el conocimiento es la única verdadera liberación. Y algunos prisioneros, incluso tras alambres y bajo vigilancia, jamás estuvieron realmente cautivos. Porque un maestro, cuando tiene alumnos dispuestos, siempre es libre.